Muy bien, vamos a abrir la escritura entonces, libro de los Hechos, capítulo número 2. Vamos a leer esta parte bastante conocida, pero que nos sirve de base para hablar lo que queremos transmitir en el nombre de Jesús. Desde el versículo número 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí la lectura, porque conocemos muy bien esta porción. Quiero llevarlos a pensar, mis hermanos, en algo tan glorioso que distingue a la iglesia del Señor y que es algo tan diferente que no puede ser comparada con nada. Se ha dicho equivocadamente que la iglesia es la extensión de Israel, pero ese es un grave error. No hay ni siquiera punto de comparación. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. Y a los apóstoles que estaban caritristes porque el Señor estaba anunciando su regreso hasta su Padre Celestial, Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Y vino en la persona y en el ministerio del Espíritu Santo. Y cuando vino la fiesta del Pentecostés, donde se celebraba la data de la ley y el principio de los frutos de la cosecha y las semanas que se contaban, de repente, estando los discípulos unánimes, es decir, como una sola persona, una sola alma, sin diferencias, y orando en la presencia del Señor, de repente, quiero subrayar esa palabra, hermano, de repente, sin previo aviso, descendió el Espíritu Santo en forma huracanada, un viento recio, dice la Escritura, en forma huracanada, y se posó sobre los 120 testigos del Señor, los cuales manifestaron algo tan grande como fue, hermanos, no solamente que estaban arrobados de aquella novedad, sino que comenzaron a hablar de otra manera. Y cuando uno habla es porque el pensamiento, hermano, está llevando hacia el habla. Y todo porque está concentrado en el corazón. Señor, desde el interior estaba obrando ya, no solamente del exterior. Todo lo que vino venía pues del exterior, pero se anidó en el interior de los discípulos, los cuales comenzaron a hablar de otra manera, lenguas extrañas que no conocían, pero que el Espíritu les dio la facultad de entender a todos los que estaban en aquella ocasión en esa fiesta, judíos principalmente y los prosélitos que venían de otras partes. Y estaban asombrados todos los que los oían y los veían, porque no comprendían qué era lo que estaba pasando. Muchos pensaron que estaban tomados de mosto, vino dulce, como que estuvieran embriagándose, pero no era tal, porque eran apenas las 9 de la mañana. Y Pedro tuvo que hacer la aclaración de que no se trataba de que hubieran tomado vino, sino que era la promesa que se estaba cumpliendo, que el Señor por medio del profeta Joel había anunciado, de que derramaría el Señor su espíritu. Su espíritu no lo había hecho nunca, pero en el día del Pentecostés, la gran novedad, que descendió, ahí sí que descendió el Espíritu Santo y se anidó por primera vez en personas, en hombres. No lo había hecho más que con Jesús, que es
la cabeza precursor de la iglesia. Pero ahora lo estaba haciendo con hombres que estaban atendiendo a la voz de Jesús al decirles: no se vayan de Jerusalén, no hablen nada, no hagan nada, es que no vale la pena hacer nada sin esta experiencia bien atendida. Será tan grande, hermano, que aunque el evangelismo era tan importante, tan necesario, pero que lo postergaron hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, que es prioritario, que es lo principal. No es correcto estar haciendo y haciendo sin esta evidencia, porque de lo que se trata, mi hermano, es de venir a lo infalible. En la mañana estuvimos oyendo una lección tan hermosa como es orar en el Espíritu. Y fíjese lo que pasa cuando se ora a través del Espíritu Santo. Siempre hay respuesta de Dios. Nunca falta la respuesta del Señor. Y uno debe desahuciarse de la manera en que viene orando, porque ¿cuántas respuestas te habrá dado el Señor orando tú a tu manera? Me parece, hermano, que en muy pocas ocasiones, por la misericordia de Dios, hemos alcanzado su favor. Pero lo importante es virar hacia el Espíritu, hacia esta novedad. Hagamos, hermano, también énfasis en lo que dijeron todos los que estaban observando aquel evento. ¿Qué quiere decir esto?, dijeron. ¿Qué significa esto? De hombres hablando de tal manera que todos los extranjeros les entendían. Y de paso que lo que hablaban eran las maravillas de Dios. No eran, hermano, expresiones comunes, sino un llamado a tener algo diferente de lo que hasta en ese momento se había vivido. Y estamos hablando del pueblo acostumbrado a que Dios hiciera algo con ellos. Era la nación elegida. Mas sin embargo, el Señor los estaba invitando a algo supremo, para que ya no más fueran un pueblo natural, sino hijos del Dios viviente, donde Él pusiera su tabernáculo. Y vamos a tener que entender este punto. La llegada del Espíritu Santo no fue solamente emotiva, para que se alegraran aquellos dichosos 120 donde se depositó el Espíritu Santo, sino, hermanos, vamos a ver el símil que aparece en el Antiguo Testamento para entender qué fue lo que realmente sucedió en el Pentecostés. Porque hasta se ha adquirido ese apellido, ¿verdad? Pentecostés. No sé por qué dicen pentecostales. Es una expresión equivocada. La palabra correcta bíblica es Pentecostés, que quiere decir 50. Bueno, note, hermanos, cómo el Señor le habló a Moisés para que erigiera un tabernáculo que el Señor quería. Fue propósito, visión de Dios que le construyeran un tabernáculo. No fue ocurrencia de Moisés, no fue alguna necesidad natural, sino fue el deseo de nuestro Dios tener un tabernáculo con las dimensiones que le reveló con un trazo, con un croquis, hermano, pero sí con una forma en que el Señor quería que lo construyeran, con las medidas correctas, con los materiales correctos, todo revelado por Dios a Moisés. No le dejó cosa alguna que implementara a Moisés en esa construcción. 100%, hermanos, era la visión del Señor. Le entregó pues el modelo. Lo mismo hizo después con David para la construcción de aquel hermoso templo que Salomón logró erigir. Igual que el arca también de Noé, donde se salvó su familia. Todo era, hermano, una muestra para que, sometiéndose a ella, funcionara la operación de Dios. Pues le dijo a Moisés que le erigieran un tabernáculo donde él habitara en medio de su pueblo.
Le dijo hasta quiénes deberían de participar, hermanos, proveyendo los materiales para esa impresionante construcción. Pero lo importante es que el Señor quería habitar en medio de su pueblo. Primero, para que lo adorasen, para que ese pueblo no estuviera alejado, enajenado de la verdad de nuestro Dios. Ahí estaría su presencia, para que Israel aprendiera a honrar al Señor, a alabar su santo nombre y a presentar culto. Por eso Él estaba en medio de ellos. Segundo, para librarlos de sus enemigos, que eran muchos y superiores a ellos, no solo en número, sino en la experiencia de la guerra. Israel no tenía experiencia de la guerra, eran esclavos, venían de la esclavitud, y el Señor tuvo que enseñarles a pelear, a luchar. Pero todo se determinaba, la victoria se determinaba viendo al invisible, pero que estaba, hermano, entronizado en ese tabernáculo. Y tan específico era que las tiendas de que se componía ese tabernáculo, la primera era una especie de introducción, donde estaba el candelabro que alumbraba hacia adelante, la mesa de los panes de la proposición que tenían que comer los sacerdotes únicamente, y solo ellos podían ingresar a esa primera tienda que se llamaba el lugar santo. De tal manera ponían el candelabro como para alumbrar hacia adelante, y la mesa de los panes de la presencia en un lugar estratégico igualmente, para que funcionara el sacerdocio levítico, para que la función de ellos alcanzara a mover la mano prodigiosa del Señor. Nada les dejó a la ocurrencia, y esa luz que irradiaba el candelabro de 7 vasos alumbraba hacia la cortina que separaba ese lugar santo del lugar santísimo. Hacia allá alumbraba, pero que estaba totalmente vedado que se pudiera ingresar a él, excepto el sacerdote supremo, que entraba una vez al año nada más, en condiciones principales, con la vestimenta de gloria. No podía vestirse él a su ocurrencia, sino con lo que el Señor había decretado que se vistiera el sumo sacerdote, en una franca pureza. No podía él entrar a ese lugar de una manera desconsiderada ante la santidad de Dios, porque lo fulminarían allá adentro. Es que ahí no se pueden cometer errores. Y que había ahí un incensario de oro para glorificar al Señor en santidad. El arca de la alianza con los querubines de gloria. Y mucho hay que decir de esto. Yo estoy corriendo para que usted entienda a dónde quiero llegar. Esa arca, hermano, era de importancia capital, porque era la representación de Dios precisamente. Era donde se había concentrado la voz de Dios y sus proyecciones de salvación a su pueblo y de bendición también. Ahí tenía que llegar el sumo sacerdote en condiciones. Dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció, que reverdeció, floreció y maduró fruto, y también, hermano, el maná del cielo con que Dios había alimentado a su pueblo. Pan de ángeles fue lo que comieron los israelitas por 40 años. Por eso ni se envejecieron, ni siquiera sus vestidos. Las sandalias no se les gastaron, nunca se enfermaron, porque comían como comen los ángeles. Y bueno, una bendición suprema. Y lo que quería el Señor entonces era que Israel tuviera comunión con Él. Dios siempre quiere habitar con el hombre. Es su deseo, es su visión. Por eso en Cristo, pasando ya al tiempo en que se cumplieron las cosas
que estaba preanunciando este tabernáculo, porque era todo, era un símil, hermano, era una figura, todo eso, sería largo de explicar. Estaban preanunciando las cosas que vendrían con Jesús. Por eso dice la Biblia que cuando el Señor vino en el cumplimiento de los tiempos. Dios lo envió en el tiempo oportuno, en el kairos del Señor, de tal manera que se cumplió aquello que era una figura. Ahora era el cumplimiento. Ahora el Señor haría una novedad precisa y digna de que nosotros la aceptemos. Primero, Él, como precursor de lo que sucedería con su iglesia, tuvo un cuerpo que era un templo. No era un cuerpo común y corriente, sino era un santuario donde habitaba Dios, y el Señor hablaba con él, y el Señor en esa comunión sacaba todo lo que favorecería a los necesitados. Por eso Él dijo: la doctrina que yo tengo no es mía, es del que me envió, y yo hago lo que veo hacer a Él. Eso es lo que yo hago. Y si no me creen por lo que digo, créanme por las obras que hago, porque es el Padre el que las está haciendo y yo las estoy replicando nomás. ¡Qué impresiona! Pero más impresionante es que a sus creyentes se nos dijera que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aquí viene lo importante, más de lo que estamos diciendo, lo que queremos transmitir es lo infalible que está, hermano, en esta novedad que nos ha alcanzado por misericordia. Hablemos un poquito de la oración, que tanto, hermano, se refiere a la necesidad de hacerlo. Hasta se ha dicho que el que no ora no está en nada. Pero yo tengo algo más que decirle a la luz de la palabra. El que no ora por el Espíritu se atiene a que Dios no lo atienda, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Orar como conviene, no sabemos, dice. Entonces, ¿por qué no la llevamos de que sí podemos? En cambio, orar por el Espíritu, vea lo infalible, el Espíritu que sabe la voluntad de Dios y sopesa nuestra necesidad, va a enderezar nuestra oración, y desde su templo, fíjese lo que le estoy diciendo, estará intercediendo con gemidos indecibles por los santos. Y Dios, que sabe la intención del Espíritu, le va a responder de una manera efectiva. No tendrá un no. Por eso es que el Espíritu gime desde su templo. ¿Cuál es el templo del Espíritu? Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo es donde Él habita. Aleluya. Por eso va a gemir desde dentro de ti. No espere usted como estos que tuvieron que esperar que viniera el huracán del Espíritu, porque esa fue la inauguración. Él arribó a la tierra. No lo había hecho con nadie, excepto con Jesús. Pero ahora que el Espíritu Santo se internó en nosotros, empieza lo infalible. Tu oración será escuchada y el favor requerido llegará a tu vida. No fallará, porque ya no serás tú con tu ego, sino el Espíritu con el conocimiento preclaro de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere que sus santos clamen y oren a Él, porque el gozo del Señor es nuestra oración. Él se goza de que nos apoyemos en Él y oremos, pero necesitamos hacerlo por el Espíritu. Si no, hermano, usted estará orando religiosamente y no hay ninguna propuesta, hermano, de que le van a escuchar. Aquí es donde uno no puede cometer errores. Para que la oración sí la pueda enderezar el Espíritu, le voy a decir algo bien feo:
todas las oraciones nuestras son chuecas. No van a agradar a Dios. Y aun cuando te parezca que sí, todavía necesitas pasar el filtro de la aprobación de Jesús en lo que tú estás pidiendo, para que venga entonces el Espíritu Santo y active su manera de orar infaliblemente dentro de su templo, que es tu cuerpo. Qué impresionante es esto. Y no se pueden cometer errores como este. No puedes tener una mala relación con tu mujer o con tu esposo, como sea, porque estará totalmente vedada la respuesta. No tendrás ninguna audición del Señor. Reprobará tu oración. Dice lapidariamente la Biblia: el que no atiende la ley de Dios, aún su oración es abominable. Oiga eso, hermano. Y uno dice: pero si estoy buscando al Señor. Sí, pero desordenadamente. Sí, pero sin atender que hay un Dios residente en tu vida, al cual tienes que honrar, a quien tienes que rendírtele, para que, hermano, sin el ego, el Espíritu tome tu oración y se presente delante del Padre y le diga lo que quiere que tú recibas. Y oiga, hermano, el Espíritu saca la cara por nosotros. Está pidiendo por nosotros, los chuecos, que no sabemos orar. Y viene el Espíritu, gime delante del Señor y le pide para que tú recibas misericordia del Señor. Aleluya. Pero lo que más me impresiona es que es infalible la respuesta. No faltará. ¿No te has cansado de orar en vano? Que ora y oras y oras y oras y no pasa nada. Hay gente que dice: levántese a las 3 de la mañana a orar. Sí, pero ¿de qué manera? Qué bueno que lo hagamos rindiéndonos al que está dentro, porque ahí está Él, desde su templo. Pongamos un alto, regresemos un poquito al tabernáculo. Era tanto así, hermano, que se concentraba el poder y las transmisiones de la misericordia de Dios, que los israelitas se tenían que asegurar cuando estaban de viaje hacia donde estaba Jerusalén, donde estaba levantado el templo de Moisés, o primero, hermano, el templo que erigió Salomón. ¿Y dónde estaba, hermano, el lugar donde estaba también el arca de la alianza? Daniel oraba 3 veces al día, dirigiendo, abría la ventana y se ubicaba a dónde era que estaba el templo, y se arrodillaba pidiendo misericordia, porque allá era que estaba toda la posibilidad de las respuestas. No lo podía hacer en un rincón de su casa, no lo podía hacer, hermano, mucho menos en un templo babilónico. No. So pena de cualquier problema que pudiera levantarse en su contra, él oraba sabiendo dónde estaba Jerusalén, dónde estaban las respuestas. Y nosotros tenemos que aprender de esas figuras para no estar, hermano, dando vueltas a lo que no funciona. Es que la oración me impresionó. Dice que hubiera querido que no viniera Marquitos para yo decir lo que quería decir. Pero cuando lo vi dije: bueno, es privilegio de él. Porque qué lindo, hermano, es saber que nuestra oración sí puede ser respondida y que no fallará. No importa la hora, no importa, hermano, la posición corporal que tú adoptes. Lo importante es que te rindas, que te conciencies de que hay un Dios residente que está esperando que tú le brindes el control de tu vida. Donde le digas: ya no, Señor, ya mucho choque he tenido, Señor. Cuántos reveses he tenido por llevármela de campeón, Señor. Yo ya no puedo confiar en mi discernimiento.
No puedo confiar en nada mío, Señor. No califica lo mío. Tengo que volverme a lo que tu palabra enseña, que es el Espíritu Santo gimiendo desde su templo para favorecer a mi petición. De hoy en adelante, y lo pesado que le voy a decir, hermano, no esté perdiendo el tiempo. Si va a orar, hágalo bien. Hágalo con la conciencia de que el que va a orar en realidad es otro. Es el Espíritu. Tú no sabes orar, hombre. Yo tampoco. ¿Por qué nos metemos a problemas? Mejor digámosle, Señor, ya me di cuenta, me desahucio. Mi oración no es tal, Señor. Mejor me voy a poner a indagar cómo está el Dios residente. ¿Será que estoy en comunión con Él? ¿Será que le estoy agradando? ¿No será que mi personalismo todavía interfiere con su voluntad? Porque, hermanos, o somos seres espirituales o somos seres anímicos, y lo peor, seres carnales. Y lo único que nos puede ayudar es arribar a la condición de ser un hombre espiritual. Los anímicos se engañan a sí mismos. Hay algunos que dicen: yo no necesito al Espíritu Santo para caminar derechamente. Dice, qué abusivos. Si Jesús lo necesitó, ¿quién podría ser yo para decir: prescindo de ti, Espíritu Santo, yo puedo solo? Eso se parece como aquellos muchachitos que se sueltan de la mano de su mamá y quieren andar, hermano, viendo los aparadores, los almacenes, sobre todo para las fiestas de último año. Y yo me recuerdo que a mí me pasó. Era tiempo de Navidad y todo eso. Y yo tendría, según pienso, tendría yo unos 5 o 6 años. Y mi mamá me llevaba de la mano. Pero yo me la llevaba de campeón. Me solté de las manos de mi mamá y yo mismo andaba viendo, husmeando, qué era lo que pasaba. De repente vi un Santa Claus más feo. Todos los Santa Clauses son bonitos, son gordos, cachetones, rosados y están de rojo. Ese era flacuchento, toda enjuta su cara y con la campanita, ojo, 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 será. Dije, yo me fui de disparado a agarrar de la mano de mi mamá, porque con ella yo tenía seguridad. Algo parecido. Como que Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina lo hace? Y no quisiste, oh Israel. Y les fue requete mal. Pero volvamos a lo infalible. No fallará tu oración. ¿Qué te parece? ¿Será posible tanta belleza? Sí, sí. Si tan solo no lo marginamos, sino contamos con Él 100%. Que no se te ocurra, hermano, mezclarlo, sino 100%. Yo no sé orar, Señor, pero te rindo mi voluntad. Y Él es el que te va a guiar. Y cuando tú te escuches que estás gimiendo, no eres tú. Solo están utilizando tu alma, tus cuerdas vocales. Y es el Espíritu que está haciendo infalible la respuesta. ¡Qué maravilla! Encontrar esto infalible. Bueno, eso es en la oración. Miremos la alabanza, miremos la adoración. El Señor dijo: créeme, mujer, le dijo a la samaritana, que ya no se adora al Padre ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, donde se bendecían a las 12 tribus de Israel, sino que en todo lugar los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Nota usted otra vez la presencia del Espíritu Santo, que está entronizado en su templo, que es tu cuerpo? Va a sacar una adoración genuina desde tu interior. Ya no será un cántico repetitivo, ya no será, hermano, algo místico, sino una verdad que estás delante del trono de Dios y te dan la bendición de que puedas adorarlo a Él.
Hoy, hermanos, tenemos cánticos tan bonitos, pero que son comerciales. No satisfacen, no llegan a la presencia del Señor. Y la gente, como le gusta el ritmo, ahí andan, hermano, entonados. Pero no se trata de ritmo, se trata de que desde tu templo, que es tu cuerpo, te alíes con el que está residente ahí, que es Dios, y que sabe cómo guiarte para que adores en espíritu y en verdad. Que lo tomes en cuenta, que te desahucies con lo tuyo. Digas: Espíritu Santo, permíteme adorar a mi Padre Celestial. Necesito adorar, Señor. Necesito estar en su presencia. Necesito rendirme ante Él y honrarlo. Cuando el Espíritu vea esa determinación, sí que te va a guiar. Y ojo con esto, te va a hacer adorar en todo lugar y en toda circunstancia y en todo tiempo. Esta linda mujer que está aquí, que se llama Auri, ella sabe lo que a mí me pasaba. Una vez fuimos a su tierra a ver a su mamá, es todo bonito, hermano. Me gustaba visitar a la suegra porque hacía unos caldos de gallina, hermano, qué ricos, hombre, qué ricos. Y las quesadillas que hace ella todavía, qué rico. Pero cuando volvíamos de un lugar de ese sector de Guatemala, veníamos en un bus y de repente empecé a adorar al Señor en ese lugar. Y Auri, como la conocían todos los que estaban en ese bus, no hallaba dónde meter la cara. Como no conocía a nadie y me importaba un pepino si me hubieran conocido, yo empecé a adorar al Señor derramando mi alma. Así que lo van a poner a uno a adorar en todo tiempo y en todo lugar. Y tú vas a ver que el Señor no tiene prejuicios, sino que en todo lugar vamos a darle gloria a nuestro Dios, porque es el tiempo de adorar. Cuando el ángel del Señor estaba tratando con Jacob, tenía una premura por salir ya de estar con Jacob, que lo tenía asido, hermano, no lo soltaba. Y le dice el ángel, ya va a rayar el alba, le dijo, suéltame. No, le dijo a Jacob, si no me bendices, no te suelto nada. Entonces le tuvo que decir, ¿y cómo te llamas? Pues, ay, Jacob, chapucero, Jacob, el mediocre, así me pusieron. Ya no será llamado tu nombre así, sino Israel, porque le venciste a los hombres y también has vencido a Dios. Porque lloraba, porque Dios lo bendijera, no porque tuviera más fuerzas, sino que el Señor no pudo hacer nada, hermano, sino bendecirlo, porque estaba llorando por su presencia, por su bendición. Pero lo importante es que el ángel se quería escapar de Jacob, porque se iba a la adoración de los seres celestiales. Tenía una necesidad de irse. Suéltame y raya el alba, porque iba a la sesión de adoración, porque Dios es adorado por todas las criaturas, hermano. Solo el hombre se pone rebelde, pero llegará el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de nuestro Dios. Qué infalible es la adoración. Te vas a ver adorando. Te vas a extrañar de que estás adorando y que no te va a interrumpir nadie. No hay nada más importante en ese momento que seguir adorando. Aunque te llamen urgentemente, no estás para nadie, porque es una manera infalible de darle gloria al Señor. Hoy hay muchos cantores, hoy hay muchos cánticos bien bonitos, profesionales, pero que no llenan el corazón, no sirven para alabar y adorar al Señor, porque tiene una manera infalible de llegar hasta el trono de Dios: adorándolo.
Y el Espíritu residente en tu ser te va a hacer proclamar su palabra infalible. Nosotros, con nuestra manera de hacerlo, casi siempre desacertamos de hacer lo correcto. Yo le he contado algunas veces a usted, pero por los que no lo han oído le voy a decir esto. Estábamos con todo el deseo en una ciudad muy tradicional en Guatemala que se llama la Antigua Guatemala. Estábamos los jóvenes en aquel tiempo queriendo evangelizar. Y yo me encontré con una señora que estaba por el camino, y yo de una manera intrépida le hablé de Jesús. Señora, le dije yo, Jesús la ama. ¿Y de qué manera le diría, hermano, que la mujer me dijo, soy católica, apostólica y romana? Me dijo a mí. No importa, señora, aún así la ama el Señor, le dije. Con esa palabra la mujer se desarmó. Se le fue su religiosidad caduca a la basura. Y se me quedó asombrada viéndome y escuchando todo lo que yo le dije. Estoy seguro que algo hizo el Señor con esa mujer, porque el Espíritu no pierde el tiempo. Pero qué manera, hermano. Y de mi interior salió. Si hubiera salido de mi mente, yo le hubiera dicho cualquier cosa menos lo que le dije. Saber qué le hubiera dicho, hermano. Pero es un caballero el que está dentro de nosotros. Qué educado es. Nunca es descortés. Siempre es positivo. Siempre quiere darle toda la gloria a Jesús. No falla en hacerlo, porque es su deseo, su ministerio, darle honra y gloria a Jesús el Nazareno, al que quiso morir por la humanidad en una cruenta y vergonzosa cruz. Aleluya. Y así en todas las necesidades, mis hermanos, hasta para terminar a tiempo, tenemos la necesidad de concienciarnos de que hay alguien viviendo dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen esa experiencia? Pero como dicen aquí, habla serio ñaño. Nada de cuestiones, nada de cuentos. ¿Estás consciente de que alguien está morando dentro de ti? Que es un residente que no se va. Que tienes tiempo de que te suceden cosas. Que cuando estás alabando sale algo de tu interior. Y sabes que no eres tú. Hay alguien invisible dentro de ti. Y es el que te va a hacer infalible en lo que tú emprendas en el nombre de Jesús. Si todo el asunto es oírle a Él, atenderlo a Él, tenerlo en buenas condiciones, de no herirlo, de no desobedecerlo. Y mire que este Dios residente no tiene nombre. Solo se dice el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Jesús. Pero ese no es el nombre. No es ningún nombre. Pero su esencia, santo. El Espíritu Santo. Y aunque hay muchos espíritus, Él es el Espíritu Santo. Una persona, por demás decirlo, hermano, increíble, hipersensible, tan particular, tan exclusivo, que aún se puede blasfemar contra Jesús por pura miseria, que perdonan esa blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu no tiene perdón ni en este siglo ni en el que viene. Y la blasfemia contra el Espíritu no es decir alguna impropiedad, algún improperio en la forma de hablar. No, es darle la espalda cuando Él ha intervenido con su luz admirable. En el capítulo 6 del libro, o mejor dicho, la epístola del apóstol a los Hebreos, dice: los que fueron iluminados, los que probaron el don celestial, los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los que probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Esa es la blasfemia.
y recayeron. Esa es la blasfemia contra el Espíritu, que en plena luz se prefieren las tinieblas. Por eso no perdonaron a los ángeles que cayeron, porque en plena luz se rebelaron contra Dios. Y tener estas maravillas, porque cada una de ellas que he enunciado son maravillas. Imagínense, hermano, partícipes del Espíritu Santo, compartir con el Espíritu Santo. Hay gente que dice, me habló el Espíritu. Ay, mi hermano, has adquirido una grande responsabilidad de hacer lo que te dijo y continuar humilde en su presencia para que le puedas agradar. Porque si no lo agradas después de haberte iluminado, qué difícil te va a ser volver a estar en esa condición. Es muy delicado. Cuando a Jesús le decían que por Belcebú era que echaba a los demonios, el Señor dijo que esas blasfemias iban a ser no perdonadas. Necesitamos conciencia, mi hermano, de saber que alguien está morando dentro de ti. Como no sabemos exactamente la ubicación, acaricia tu pecho hasta tu vientre. Caramba, soy un templo. Yo creí que era un barrigoncito nomás. Algunos que te tocan huesos, tocan aquí y lo que recibe es la espalda, porque son tan flacos que no tienen defensa personal. Pero con toda tu flacura, ahí mora el Espíritu Santo. A ver, hagamos un ejercicio. Hágase así. Hágase así. A ver, Elizabeth, hazte así. Rosita, a ver. ¿Te estás concienciando? Alguien está huyendo dentro de ti y llegó para ayudarte, no más. Aleluya. Qué bueno. ¿Qué motivo es esto? Qué gratificante para el alma. Pero hay mucho más. Él fue el que te declaró justificado. Lo infalible de la declaración del juez justo fue producida por el Espíritu Santo al venir a Jesús en fe. Excuso decir que todo lo que el Espíritu Santo hace y hará es porque Jesús quiso morir por ti y por mí. Si no, el Espíritu Santo ni siquiera hubiera venido. Siglos y siglos, y el Espíritu Santo nunca vino hasta que Jesús fue glorificado, hasta que Jesús entró al santuario celestial con su propia sangre y encontró, hermano, un perdón para todos los que habrían de creerle. Por eso el Espíritu declaró justificado inmediatamente después de haberle creído al mensaje de la palabra del Señor, la auténtica, que es el Evangelio, la revelación de nuestro Padre. Entonces Él declaró justificado. Y también empezó la regeneración, donde todo será cambiado oportunamente. Porque somos un cúmulo, hermano, de defectos que solo Dios residente podía quitar. Solo el Dios residente. Les digo algo atrevido: el Dios de los cielos no, porque está muy lejos. Se aseguró de meterse en tu vida para manejarte desde adentro, porque por fuera no le hacías caso. Entonces se metió y está queriendo que le des las llaves del coche, del auto, porque tú solo chocando pasas. ¿O no? Necesitamos al Espíritu Santo infalible para que nos volvamos certeros. ¿Sabe qué es pecado? No pegar en el centro de la voluntad de Dios. Pero el Espíritu nos hará tan certeros que vamos a hacer las obras que Él había preparado para que anduviésemos en ellas. Es una certidumbre.
el gran aliado de tu vida se llama el Espíritu Santo. Él es el aliado, es el que te puede sacar de la bancarrota, es el que te puede levantar si estás desanimado, es el que te puede responder ante tus inquietudes, es el que te hará un campeón, bendito sea su poderoso nombre. Porque hay una estatura que alcanzar. Hay la necesidad de ser, mi hermano, un varón de Dios, vencedor sobre toda prueba, por la virtud de la sangre que enseña el Espíritu residente. Que la palabra se incorpora. El Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, es el que va a insuflar su palabra para que se te incorpore. Ya no la cargues debajo del brazo, porque no es desodorante. Y te quitará, nos quitará el instinto de conservación, para que aún exponiendo nuestra vida por causa de Jesús, caminemos en esta vida aprobando su voluntad. Todo cambia, todo mejora, todo se vuelve perfecto si dejamos que el Dios residente opere en nuestro corazón. Póngase de pie, mi hermano.